Archivo de Arquitectura del Ecuador. Soy Bernarda Icaza y estoy muy complacida en tenerles en esta su casa. Hoy día queremos contarles un poquito sobre el contexto de esta reunión, de este diálogo, de este conversatorio que vamos a tener. Y quisiéramos decirles que desde julio aproximadamente el museo en su programación incluyó un proyecto al que le hemos llamado, al que le hemos denominado el objeto o la pieza del mes. Desde el mes de julio, como les decíamos, hemos expuesto un objeto destacado de la colección que ha ido cambiando para profundizar en el conocimiento de la muestra a través de este objeto. Esta propuesta museológica tiene como objetivo destacar algunos objetos del acervo del patrimonio del museo para su mejor divulgación y mejor comprensión. Cada objeto es contextualizado, nos detenemos en sus detalles, en la producción, en sus significados y en su historia. Esta es una forma de mirar con otros ojos las mismas cosas que tenemos ya expuestas en nuestra muestra permanente y en nuestras muestras temporales. Y a partir del objeto del mes abriremos siempre un diálogo de carácter divulgativo con los públicos, con estos diferentes y amplios públicos que convoca el museo, para enriquecer los contenidos de la muestra y del museo. En esta ocasión, como parte de este proyecto, el objeto del mes, el Museo de Arquitectura, frente a lo acontecido, y creo que es de dominio público, a lo acontecido con la Casa Cherres, el Colegio de Arquitectos Pichincha, el Museo Archivo de Arquitectura del Ecuador y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central, nos hemos propuesto abrir nuevos diálogos sobre el patrimonio moderno en riesgo y la protección del patrimonio. Gracias al apoyo de la facultad y de la familia de la Torre, hemos instalado una exposición sobre la Casa Cherres que está entonces en el marco del objeto del mes. La Casa Cherres está expuesta aquí como una obra emblemática de la arquitectura moderna del Ecuador. Esta exposición será el marco para diálogos como este que abrimos ahora, para conversatorios y para actividades que vamos a desarrollar con la temática actual y de alto debate, patrimonio moderno en riesgo. Se constituye además esta muestra y estas actividades paralelas en un homenaje al arquitecto Osvaldo de la Torre, pionero de la arquitectura moderna del Ecuador, que hace parte de la muestra permanente de este museo. La inauguración de esta pequeña exposición, que la verán más tarde en el piso de arriba, va a estar acompañada justamente de este conversatorio en el que contaremos con el arquitecto Juan Carlos Villagómez, el arquitecto Javier Bonilla, el arquitecto Roberto de la Torre, docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central, investigadores, y el arquitecto Pablo Moreira para abrir con ustedes el diálogo sobre estos temas tan importantes. Quiero dejar antes con ustedes a la arquitecta Maritza Balcázar, decana de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central, quien pondrá en contexto este importante vínculo que ahora no se abre, sino que se estrecha entre el Colegio de Arquitectos, el museo y la facultad. Gracias, Maritza. Gracias. Estamos bien. Buenas tardes con todos. Muchas gracias Bernarda, Pablo también por esta oportunidad. Creo que para nosotros como Facultad de Arquitectura se abren algunos espacios. Nosotros también empezamos a abrir algunos espacios que lamentablemente han estado un poco apagados por algún tiempo. Me voy a permitir leer una pequeña reflexión que creo que es pertinente para el conversatorio. Le he llamado La fuerza y dinámica de la ciudad. La arquitectura que se mantiene en el tiempo es aquella que ha formado parte de un conjunto, nunca aislada. La ciudad dispersa, generada a partir de la normativa, es aquella donde la arquitectura pierde su capacidad de resiliencia, ya que actúa de forma individual al no formar parte de un conjunto. Por este motivo no es de sorprenderse lo que ha pasado con la Casa Cherres, ya que una acción aislada, a pesar de su fuerza, no hace ciudad. La culpa no es de los procesos sociales, económicos, políticos y hasta inmobiliarios, sino la falta de la ciudad actual
la falta que la ciudad actual tiene para acogerse al cambio. Hay que alejarse de la visión romántica del patrimonio. El arquitecto ha dejado de hacer ciudad desde la arquitectura y ha pasado a ser un gestor urbano pensando la ciudad tan solo desde las dinámicas económicas. Los arquitectos de finales del siglo XX y principios del siglo XXI somos los culpables. Es imposible que se pueda mantener la arquitectura si no se piensa en conjunto, si no se piensa en la ciudad, porque la percepción del conjunto nos permite identificar la ausencia. En este punto nos preguntamos cómo mantener la arquitectura de relevancia, ya que la protección del conjunto no existe. En este punto la academia, a través de la investigación como herramienta, es la única que puede poner en valor estas ausencias y de crear conciencia. Que este motivo sea la excusa de generar debate sobre el patrimonio y por supuesto sobre la ciudad. Para nosotros como academia es un reto que estamos dispuestos a asumir. Los diálogos sobre el patrimonio moderno y la exposición sobre la Casa Cherres como obra emblemática de la arquitectura moderna del Ecuador es la oportunidad de marcar el inicio de la puesta en valor de la arquitectura e ir más allá de la academia, procurando en futuras ocasiones la inclusión de la ciudadanía, ya que la memoria colectiva se construye desde el debate y la única manera de preservar el patrimonio es generar una cultura arquitectónica en la comunidad. Para nosotros es un gusto tener en nuestra facultad a dos docentes, hijos de Osvaldo de la Torre, Roberto y Paco, que no está aquí en este momento porque realmente transmiten toda su experiencia de vivencia propia y el legado de su padre. También este evento para nosotros constituye un homenaje bien merecido para un ex docente como fue Osvaldo de la Torre. Muchas gracias. Aprovecho entonces la oportunidad para también saludarles a ustedes, a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Como ustedes saben, quienes ya han estado, esta es su casa, y quienes no han estado, pues bien, ahora pongo a disposición de ustedes este espacio del Colegio de Arquitectos. La casa de ustedes es la sede del Museo de Arquitectura del Ecuador, que con mucho orgullo la llevamos, no solo porque está todo el acervo de lo que se está produciendo principalmente en la ciudad de Quito y que esperemos que se amplíe más hacia los horizontes de todo el país, pero también lo llevamos con mucho orgullo porque en la investigación que hemos hecho, este es el único museo de arquitectura moderna de América Latina, después, o conjuntamente con el de Bogotá, que es posterior a este. Entonces creo que eso vale la pena recalcarlo y conocerlo, porque ya son más de 25 años que el colegio está haciendo una labor importante de archivar y divulgar la arquitectura moderna del Ecuador. No es casual, no es el día de hoy, no es la Casa Cherres lo que nos tiene aquí, que afortunadamente nos encontramos aquí reunidos por este gran desastre que se ocasionó hace poco tiempo. Digo afortunadamente en el sentido de que estamos aquí entre amigos, nos ha convocado la casa, pero siempre es el espacio para estar en conjunto, para reunirnos, a hablar de arquitectura, a hablar de patrimonio, particularmente en esta ocasión de patrimonio moderno. Más adelante tomaré nuevamente la palabra, pero ahorita quisiera darle espacio, por favor, a Roberto de la Torre, quien hará una exposición de la casa, de Osvaldo de la Torre, de la Casa Cherres, por favor. Muy bien, muchas gracias. Creo que en el ánimo cómodo en el que estamos, mejores desde la silla que para permitir, vamos a ir acompañando algunas imágenes con algunos comentarios. Distinguidas autoridades institucionales, compañeros, amigas, amigos. En primer lugar, agradezco la invitación gentil a participar en este evento para conversar con ustedes de historia, memoria y patrimonio. Aprovecharé esta oportunidad para compartir la información relativa al proyecto de investigación sobre arquitectura moderna que se viene desarrollando en la Universidad Central y que guarda relación con el tema de este conversatorio. La historia de Quito es la historia de sus habitantes y sus acciones. La ciudad es un producto de su historia. La arquitectura, testigo de la historia. La ciudad y la arquitectura son la memoria de las sociedades de los hombres. Seguramente le parecen conocidos estos temas, estas palabras a Pablo, porque vienen de su autoría y también de Rubén Moreira. La memoria de los pueblos. En este contexto
contexto, Rubén nos recuerda que es importante contribuir y permanecer alerta para que las obras valiosas de la arquitectura sigan manteniéndose como memoria de los diferentes periodos. Patrimonio edificado. Es el patrimonio edificado aquello que tiene cualidades y valores reconocidos por la colectividad que justifican su trascendencia en el tiempo. Si es así, valorar el patrimonio edificado es valorar la consolidación histórica de la ciudad y sus procesos, y valorar a los hijos de la ciudad, su historia y su obra. Las obras que nos interesan. Según Campo Baeza, arquitecto español, las obras que nos interesan no son fruto del capricho, ni de la moda, ni de la arbitrariedad, ni de los formalismos capaces de asombrar a los ignorantes. Son aquellas que están bien concebidas, bien afinadas y bien construidas. Y por esas cualidades se espera que perduren en el tiempo, aunque no siempre sucede. Patrimonio en riesgo y protección del patrimonio moderno. No estamos aquí para hablar de un arquitecto ni de una casa, sino para conversar acerca de todos los arquitectos y sus edificaciones que han contribuido a la cultura de esta ciudad. Esas obras de arquitectura que, citando a Campo Baeza, son las que nos interesan. No obstante, para cumplir este propósito, y aunque parezca contradictorio, les proponemos un breve reconocimiento de la casa que no está. Quito hacia 1960. La ciudad se ha extendido desde la ferroviaria Villaflor hasta Iñaquito, con tendencia de crecimiento hacia el norte a lo largo de los principales ejes viales, la 10 de agosto, la avenida de la Prensa y algo en la avenida 6 de diciembre. En las faldas del Pichincha se han consolidado Toctiuco, la comuna, las casas. Hacia el este se ha urbanizado el sector de la González Suárez y se ha iniciado la urbanización de la colina de Bellavista. A mediados de la década, un periodista norteamericano visita la ciudad y nos deja su impresión. Abro comillas. Notables edificios públicos por su moderna construcción y sus detalles. Bellas calles residenciales en las colinas de Quito con una intrigante variedad de arquitectura y emplazamiento. 1965, el autor del texto está encantado. Los arquitectos, actores principales de la modernidad en Quito. Osvaldo de la Torre, uno de los actores destacados de la vanguardia arquitectónica. Ícono de la arquitectura ecuatoriana, quien, según la arquitecta Belia Peralta, con su participación activa en los campos académico, profesional y gremial, contribuyó al reconocimiento del rol del arquitecto en nuestro medio. Cuando revisamos la línea de tiempo integral de Osvaldo de la Torre, se aprecia para 1963, año en que diseña y construye la Casa Cherres, se aprecia que ya ha desarrollado una vasta carrera profesional debido a su sólida formación y al entrenamiento especializado en Estados Unidos. Comparte la actividad profesional en Arquín como planificador y constructor con la docencia en la universidad, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y la actividad empresarial. Si bien durante esta década hay predominio de proyectos habitacionales en su portafolio, enfrenta un abanico amplio de temáticas para el servicio público y privado. En el campo de la construcción, se destacó por alcanzar resultados de excelente calidad en obras de elevado nivel de complejidad, como el Hotel Quito, donde fue director técnico, el Hotel Colón, donde construyó la primera etapa, y el Condominio Artigas, donde hizo una labor admirable en la pantalla estructural de hormigón visto. Según Rubén Moreira, invirtió en estas obras una gran capacidad de organización, conocimiento y meticulosidad para los detalles. Y ahora, Casa Cherres, 1963. La casa soñada. Implantada en un terreno rectangular con pendiente positiva, donde el suelo natural ha quedado varios metros por encima de la calzada, la habilitación del solar
se logra mediante una inserción escalonada en la colina hasta asentar la plataforma más alta sobre el terreno. Un imponente muro de piedra conforma una terraza jardín como atalaya hacia la ciudad y el paisaje. Cubiertas leves, mínimas, estructuras ligeras y grandes paneles transparentes favorecen la relación interior-exterior y el disfrute de las vistas. En relación al aspecto funcional, se organiza el proyecto por plantas. La planta de ingreso, área social y servicios en la planta baja y alcobas en la planta alta. Los elementos estructurantes de esta organización funcional son el eje central longitudinal de circulación que resuelve desniveles con escaleras de 3 tramos, el eje perimetral de circulación de servicio, un eje transversal en planta baja que separa lo social de los servicios y una faja central de áreas húmedas en planta alta. Los opuestos. Se aprecia en las gráficas el fuerte contraste entre muros de hormigón ciclópeo del nivel de ingreso con las estructuras ligeras y transparentes y las cubiertas leves. Viene al lugar nuevamente el testimonio del periodista extranjero, que parece haberse detenido, como en la foto, frente a Casa Cherres, cuando dice: los terrenos elevados son aprovechados ventajosamente, resultando en dramáticos edificios que ingeniosamente combinan la piedra, concreto, vidrio, madera y hierro. Parecería que estuvo parado frente a Casa Cherres. El concepto de levedad es especialmente notorio en el nivel de ingreso, donde la sustracción de peso a columnas, losa, escalones y vigas evidencia una búsqueda de equilibrio y armonía con el muro ciclópeo de piedra expuesta. Piedra, agua y luz recrean esta gruta sagrada, mientras delicadas estructuras recuerdan el ingenio del hombre, lo estereotómico y lo tectónico. Levedad y transparencia, cubiertas leves casi mínimas, prácticamente planas, que buscan la luz cenital mediante pérgolas estratégicamente ubicadas. Para conseguirlas recurre a la innovación, pues son coberturas planas, ligeras, construidas con tableros de madera sobre vigas de mangle y revestimiento de fieltros y asfalto, sistema de uso exclusivo del constructor. La luz, la sala, el comedor, la luz, materiales naturales. La cocina, materiales naturales, espejo de agua, piedra, pérgola, luz. En el exterior, estructuras ligeras, paneles transparentes de grandes dimensiones, cubiertas leves. Por último, imagen de 2018, se puede resumir aquí todo lo que hemos conversado: la inserción escalonada en la colina y todos los conceptos y elementos que se han visto en la composición. Puede llamar su atención la losa de ingreso, que contrasta con el original, que era la cubierta de madera con reglas. Esta modificación fue realizada por Osvaldo de la Torre en 1998 en el marco de las reformas y mantenimientos solicitadas por el propietario, con un mínimo impacto en el conjunto. Por último, la opinión. Nos parece importante recoger lo que la colectividad ha considerado respecto a Casa Cherres. Podemos ver algunos ejemplos de investigación y análisis desplegado desde la Universidad Central, la Universidad de Cuenca, la Universidad San Francisco, la Universidad Católica, todas en obras que son conocidas y que demuestran que la universidad sí investiga, que la universidad sí está trabajando y que hace falta utilizar ese conocimiento para avanzar más allá de lo que ahora tenemos. Por último,
nuestra conclusión. El legado de Osvaldo de la Torre es testimonio de nuestra cultura y forma parte de nuestra vida. Gracias. Entonces, gracias Javier. Gracias, fuego. Buenas noches con todos, muchas gracias por la invitación para poder conversar sobre el tema que hoy por hoy es necesario tratar de que se visibilice, y la otra cosa es qué podemos hacer ante esto. Creo que eso es una de las grandes tareas que todos los ciudadanos tenemos frente a lo que nosotros consideramos el patrimonio. En este caso, nosotros como arquitectos creo que sí debemos tener una opinión fuerte desde la academia en la que se pueda decir cuáles son los edificios que pueden ser patrimonio, cuáles son los que están premiados, cuáles son los que han tenido un impacto positivo ante el desarrollo de la ciudad. Creo que eso, con la ayuda del Colegio de Arquitectos, con la ayuda del municipio, sí se debería ir tratando de lograr y poner, visibilizar, nuevamente les digo, cuáles son estas obras que podemos nosotros tratar de resguardar. Si bien es cierto, creo que la dinámica de la ciudad va cambiando muy rápidamente, está toda la parte inmobiliaria que es una opinión personal, es como un gran monstruo o como una enfermedad que le va comiendo a la ciudad y va tratando de terminar con las pequeñas casas o con los mismos edificios que van siendo transformados. Ejemplos de los edificios transformados tenemos varios. Unos han quedado, muy pocos ejemplos han sido de las transformaciones que han tenido y han quedado bien, y muchos ejemplos tenemos de los edificios que realmente ha sido las ampliaciones en desmérito del mismo edificio. Entonces creo que sí, nosotros debemos tratar de cuidar ese patrimonio. Creo que a través de los mecanismos que se están tratando de poner muy al día, por ejemplo la nueva ficha, creo que estas cosas sí son parte de lo que uno puede hacer para resguardar el patrimonio. Creería yo que los esfuerzos que se han hecho, que antes, si bien es cierto, estaba todo enfocado a toda la parte del centro histórico, creo que ahora sí deberíamos tratar de ir ampliando la visión y ir cuidando estos ciertos objetos arquitectónicos que de alguna manera resaltan y son un aporte para la cultura, para la misma ciudad. Creo yo que la ciudadanía debería estar también involucrada en esto. Creo que desde el colegio se han hecho unos esfuerzos por tratar de que esto sí suceda. Tenemos parte del CAE Visita, el mismo trabajo que hacen con el mío. Creo que en realidad es una de las labores positivas, casi las únicas, que han ayudado para que el resto de la ciudadanía se vaya empoderando o tenga un poco más de conocimiento sobre ciertos edificios que se van mencionando por ciertas cualidades que tienen, por ciertas características que tienen. Entonces creo que de esta manera sí la gente puede ir enterándose por qué es importante, por qué puede ser patrimonial, y de esta manera sí poder ir rescatando. Creo también que la labor desde la academia con los estudiantes debería ir de alguna forma tratando de que las visitas a estos
sean un poco más seguidos, por ejemplo. También depende mucho de los intereses de la gente que está investigando, de los profesionales, de cómo se pueda ir visitando estos edificios. Muchas veces, si uno particularmente va a algún edificio, no le dejan entrar, a pesar de dar todas las explicaciones del caso. No le permiten ver, cuando uno lo que quiere es tratar de aprender, tratar de ver cómo está el edificio. Entonces, en ese sentido, creo que la academia, el gremio, en este caso el Colegio de Arquitectos, sí puede ir mejorando en ese sentido para poder ir llegando a todos estos edificios. Creería yo que esa es una labor importante que se debe hacer. Creo que eso en cuanto a tratar de resguardar el patrimonio y ver cómo vamos a ver el patrimonio, cómo vamos a identificar si realmente un edificio es nombrado patrimonial o no, con todas las complejidades que tiene esto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Agradezco la iniciativa de Pablo y bueno, viendo cómo en el tiempo se han ido perdiendo bastante patrimonio moderno, yo creo que una de las cosas que habría que discutir es la permanencia en el tiempo de la arquitectura moderna, ¿no? ¿Por qué se han dado estos derrocamientos y por qué el edificio no ha podido mantenerse durante el tiempo y qué condiciones tiene que tener para poder mantenerse? Entonces, yo creo que son unas cosas que hay que un poco discutir para poder mantener los edificios y que esos edificios realmente tienen el valor de arquitectura o de ciudad para poder estar en el tiempo. Yo creo que eso es una de las cosas que hay que debatir. En cuanto a lo que acabamos de ver, la Casa Cherres, era una casa muy interesante, Osvaldo de la Torre, pero de una manera u otra estuvo abandonada, no sé cuánto tiempo. Tuvimos con Juan Carlos la suerte de poder entrar y poder registrarla y poder ver todo el detalle arquitectónico que el arquitecto realiza en casi toda su obra. Yo creo que una de las cosas que hace vulnerable la obra de varios arquitectos, que algunos están vivos, otros están muertos, es el desconocimiento de sus obras, ¿no? La obra de Osvaldo de la Torre, y cuando vemos la línea de tiempo que tiene Roberto, es muy extensa, ¿no? Pero se conocen solo las obras más monumentales y que podríamos decir que son las obras que están en menor riesgo, aunque sí tienen riesgo de cambio, ¿no? Como la Politécnica Nacional se ha mantenido, pero en cierta forma tiene un cierto riesgo. Y hablando un poco de obras que se han mantenido, también hablamos en el campus de la Universidad Central, tiene obras que se han mantenido, han tenido muchos cambios, pero a lo mejor son reversibles. Entonces yo creo que eso es un poco lo importante que hay que ir valorando, el poder difundir y el poder saber qué obra es la que realmente tiene los criterios y las condiciones para poder mantenerse y poder seguir en el tiempo, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas importantes. Gracias. Bueno, yo antes de seguir abriendo el panel, ¿cierto? Simplemente voy a también a dar un criterio mío y intentaré con este criterio resumir algunos temas de los que se ha tratado para después continuar conversando. Y quería pedirte, Melanie, si puedes poner donde están las plantas de cortes de lámina bien interesante de la casa y dejarla ahí congelada, por favor. No puede ser esa o esa. No, el guas mejor. Regresa al anterior. Porque efectivamente, a ver, estamos hoy día hablando de patrimonio en riesgo, ¿no? Patrimonio arquitectónico moderno en riesgo, que nos lleva a reflexionar sobre todo el patrimonio, ¿no? Particularmente sobre una casa. Pero a propósito de que estamos, además de la inauguración del objeto del mes aquí en el Museo de Arquitectura, creo que sí ameritaba tener esta conversación, ¿no es cierto? Y creo que resaltar las bondades de esta obra, creo que nos podría hacer ver las bondades de todo lo que podría interpretarse como el patrimonio moderno en el Ecuador, ¿no es cierto? Que creo que es muy distinto hablar sobre patrimonio o movimiento, más bien, perdón, hablar
hablemos sobre el movimiento moderno a nivel mundial, ¿no es cierto? Y al movimiento moderno del Ecuador, que fue tardío, que sabemos muy bien, y en el museo está aquí explicado justamente las causas, cómo fue, desde cuándo inició la línea de tiempo. Efectivamente, incluso estamos hablando ya de un periodo tardío, un tardo modernismo, la casa en la que estamos trabajando, pero que es singular y podemos denotar muchas atribuciones de lo que podría considerarse el patrimonio moderno. Roberto habló de levedad, habló de transparencia, habló de adaptación topográfica, habló de las condiciones visuales, que creo que yo quisiera resaltarlo con más fuerza. Si es que esta casa tenía una atribución particular, yo creo que fue la condición, el enclave que tuvo, la certeza que tuvo el arquitecto Osvaldo de la Torre en cómo llegar a una topografía, ¿no es cierto? Cómo encontrarse con una topografía de Cangagua, además, el suelo de Cangagua, en la colina de la Guanilcagua, de Bellavista, en la urbanización Arroyo Delgado, donde pudo haber excavado más, como es el 90% de las edificaciones que se encuentran ahí mismo y de la misma época. Pero él asumió mantener un gran porcentaje de suelo natural, contenido por un gran trabajo en piedra, por un gran muro, trabajado en piedra con una calidad extraordinaria, no solo en el corte de la piedra, sino en la colocación de la misma, en la inclinación, en el desplome de la piedra como tal, ¿no es cierto?, que después otros arquitectos fueron también asumiendo en el propio barrio, y generar un boquete que da a la ciudad, ¿no?, un boquete importante que es el ingreso de la casa, el parqueadero de la casa, con un espejo de agua al fondo, iluminación no solo artificial, sino una espectacular iluminación natural en el centro, donde existía un espejo de agua importante que permitía que el usuario de la casa, el visitante, el habitante de la casa, de alguna forma, exactamente ahí podemos ver en el anterior, por favor, podríamos ver cuando ese espejo estaba lleno de agua. Yo pasaba por ahí todos los días caminando desde la calle, cuando ese espejo estaba lleno de agua, como los elementos propios de la arquitectura se reflejaban, ¿cierto?, al subir por estas escaleras de mangle en cantilever, que era espectacular, ¿no? Entonces creo que este espacio, esta apropiación tan sugerente de cómo una casa como esta se logra adaptar adecuadamente en la topografía y luego a través de las diferentes plataformas iba identificando los diferentes usos propios de esta tipología residencial, habitaciones en la parte más alta, en la parte intermedia, a través de medios pisos y patios que separaban las áreas sociales de comedor, sala, cocina, ¿no es cierto?, y cómo se vinculaba con el jardín. Yo creo que es motivo de estudio, de análisis de esta vivienda como tal, ¿no? Estoy un poco además hincando porque si es que alguien más quiere hablar sobre el tema ese, puede ser interesante seguir tratando, porque realmente es muy oportuno hablar sobre la casa como tal, y cómo además el arquitecto entendió que se encontraba no solo en ese terreno de Cangagua, topografía agreste, etcétera, sino también con una vista espectacular hacia el volcán Pichincha, donde tenía que abrirse las principales vistas de la casa, obviamente hacia el occidente de la ciudad, pero también de alguna u otra forma protegerse de la incidencia solar de la tarde a través de los grandes volados con la cubierta de mangle alivianada, con asfalto, con brea, con chilla o piedra o grava. Eso te faltó decir, Roberto, que es un sistema de grava que estaba encima de la brea húmeda todavía, hasta que después se secaba y quedaba ya compacto, lo que ahora podría llamarse choga, ¿no? Pero era un sistema sobre una base además metálica, sobre una lámina, madera, una plancha metálica de 3-4 centímetros, brea, gravilla y para de contar, así estuvo 60 años, mucho más. Entonces, esta condición, estos sistemas constructivos que aplicó Odelatec, me permiten dar el nombre de cariño, que aplicó Odelatec en esta casa, creo que fue realmente novedoso cuando veíamos cómo, por ejemplo, las vigas de mangle no se apoyaban, más bien jalaban, colgaban de ellas la estructura de acero para seguir colgando las escaleras que venían desde abajo. Era un sistema constructivo
recíproco que actualmente incluso se está investigando y aportando en la arquitectura contemporánea, bastante, ¿no es cierto? Aquí se aplicó hace más de 60 años ya en esta casa. También yo creo que estos sistemas constructivos contemporáneos, para mi parecer, fomentaron principalmente la incorporación o el respeto o el reto que tenía el arquitecto para generar en ese espacio de una casa que está metida en la Cangagua el manejo de la luz natural y de la sombra, obviamente, ¿no es cierto? De una forma espectacular, porque quienes conocimos la casa, en algún momento podíamos ver no solo el ingreso de luz hasta el último nivel, o sea, hasta el subsuelo o hasta el parqueadero, ¿no es cierto?, para generar el efecto de espejo en el agua, sino que también las habitaciones eran iluminadas por los diferentes patios que contenía la casa, pues pueden ver ahí un poco en esas imágenes, ¿no? Bueno, se podría hablar de la carpintería, que era espectacular, el sistema de carpintería de madera que tenía la casa pintada de blanco, o por lo menos así la conocí yo, no sé si antes era natural o de otro color, y las vigas que iban generando, los gestos de las vigas que iban generando los diferentes espacios o intersticios para ser utilizado de una forma muy natural la casa, ¿no? muy sencilla y muy generosa con el entorno natural que le distingue a esta ladera de la ciudad de Quito. A mí siempre me ha parecido que esta casa siempre manejó muy bien el tema del sol, obviamente la luz, el tema del agua, porque no tenía tuberías sanitarias, por ejemplo, y todo el sistema hidráulico de la casa, por el tema de agua lluvia, el desfogue de agua lluvia era natural, se iba bajando de una cubierta a otra y a través de esta, a través de canales, y después de esto cadenas, y después de espejo de agua, etc. Algo que actualmente se habla mucho de coeficiencia, se habla mucho de arquitectura sostenible, sustentable, de arquitectura que respeta el medio ambiente, y creo que este es un ejemplo realmente fundamental de entender cómo una casa de los años 60 ya hablaba, ya trataba estos temas que hoy día están tan en boga. Con todo esto, creo que es importante pensar que no podemos cegarnos en decir que esta realmente era una casa extraordinaria, y por tanto un ejemplo importantísimo de lo que es el movimiento moderno, y también un ejemplo de una destrucción que nos han hecho al patrimonio moderno. Y es por eso que si el Colegio de Arquitectos en su momento hizo bulla o levantó la voz, es porque consideramos todos estos aspectos, que no ha sido análisis mío necesariamente, sino del Museo de Arquitectura, del Colegio de Arquitectos, y de quienes hemos de una u otra manera estudiado la arquitectura del Ecuador, la arquitectura de Quito, que lo hemos publicado además en la revista que también vi que la tenías tú. Porque claro, aquí en esta revista, en el municipio, hubo un momento cuando yo comencé a hacer las denuncias de la casa, decía que por qué no se ha dicho antes que la casa era premio ornato, porque está además vedada, está además, ¿cómo se podría decir?, sacada del inventario del premio ornato, cuando hemos demostrado con documentos originales de que fue premio ornato en 1963. 64. Construido en 63, pero premio ornato. Entonces, creo que es importante entender, y justamente hace un año y medio, cuando sacamos este dossier, a propósito, esto fue sacado exactamente hace un año, un poco antes de la Bienal de Quito del año pasado, en octubre del año pasado, que sacamos este dossier, hacíamos ya la denuncia de dos casas. La casa Brauer, del arquitecto Jaime Andrade, en la calle Brasil, que la destruyeron, que la vulneraron completamente a los inquilinos o nuevos compradores o nuevos dueños de la casa, cuando hicieron una farmacia y pusieron unos frontis dóricos y destruyeron todos los hormigones vistos, sacaron toda la carpintería de tumbados y pisos para generar una farmacia sin ningún problema, ¿no? Hice la denuncia, estuvo detenida un día la obra y entregaron los papeles, porque no tenía papeles de destrucción, demolición o cambio, sacaron y continuó la obra destruyéndose. Por esa razón fue que comenzamos incluso en el periódico también a publicar estas denuncias, y después en esta revista que hicimos ahí la denuncia de esa casa y la semblanza de la casa Cherres, con el propósito de que se preserve, de que se la civilice. Pero
fue inútil, ¿no? Al final. Entonces, esto estoy hablando solo hace un año, pero insisto, la Casa Cherrel y otras casas más están inventariadas aquí en el Museo de Arquitectura, y como les decía al inicio, el Museo de Arquitectura que tiene 25 años, y que ha sido la única institución del país y de América Latina que se ha preocupado por archivar la arquitectura moderna, a pesar de que tal vez no es la mejor arquitectura moderna de la región. Sabemos que en Brasil tenemos una arquitectura moderna increíble, igual que en México, que en Venezuela, etc. Pero creo que lo que tenemos, esta tardomodernidad que nos llegó al Ecuador por ser un país andino, etc., por todas las condiciones de distancia en las que estábamos geográficamente relacionados con el mundo, llegó tardíamente, ¿no? Gracias a Carl Cohn, que estuvo aquí, que estuvo expuesta a la obra, pudimos ver también un avance en la tecnología de la arquitectura, efectivamente, y uno de los mayores ejemplos de la arquitectura moderna son las obras de Cohn, que dejó una escuela, marcó una escuela en la academia, ¿no es cierto?, en la escuela de ingeniería y arquitectura aquí. Entonces, bueno, no quiero extenderme mucho más de esto de acá, pero yo creo que sí, efectivamente, tal vez Quito, Ecuador, estuvo innubilado después de la declaratoria, y tal vez puede ser eso una teoría, ¿no es cierto?, pero creo que no me equivoco del todo. Estuvo innubilado después de la declaratoria de Quito como Patrimonio de la Humanidad, donde patrimonio era solo lo que era colonial, y lo que era republicano, o lo que parecía ser republicano o colonial, y dentro del área del centro histórico. Y todo el resto podría pasar lo que fuese, ¿no es cierto? Creo que esto que nos innubiló durante muchas décadas o muchos años perjudicó mucho al tema de entender lo que el patrimonio es, ¿no es cierto? Que no solo, o que hay otros patrimonios posibles, que hay otros patrimonios también, y no solo arquitectónicos, ¿no es cierto? También hay patrimonios intangibles, hay otro tipo de patrimonios que yo creo que sí hubo esta especie de nube que nos pusieron enfrente y no nos permitieron adecuadamente ver, y ahora estamos viendo esto, y ya estamos hace algunas décadas. Vimos cuando se cayó cuando derrocaron también la casa de Otto Glass, uno de los principales ejemplos también de arquitectura moderna en la calle, y también Premio Ornato, ¿no es cierto?, en la calle pública de El Salvador, una casa muy importante que también tenía que haber estado preservada, ¿no? La importancia de testimoniar la arquitectura moderna creo que es fundamental, ya que es parte de la cultura de los pueblos, permite la lectura e interpretación de los cambios sociales, políticos, culturales, económicos de la sociedad. Yo quería, un poco antes de terminar de tocar algunos temas, dar una lectura a un pequeño fragmento de este documento que creamos en el Colegio de Arquitectos. Estos son unos dossiers que fuimos sacando en el colegio, que nuestra intención era sacar cada 4 meses un dossier de estos que vienen acompañados con la revista Drama, particularmente por la calidad de la edición y también por la colaboración que Drama nos ha dado permanentemente en la difusión y la llegada a más gente, a más público, tanto del Ecuador como del mundo. Y claro, pero la economía del colegio nos permitió solo publicar 3 ejemplares, que los tenemos con mucho cariño, y ya se han agotado. Creo que todavía no sé si habrá aquí esto de patrimonio, que creo que es muy interesante, pero en todo caso, bueno, la idea es seguir produciendo más bibliografía. El día de ayer, justamente que estábamos en un simposio que organizó el INDP, ¿cierto?, sobre patrimonio, que también yo creo que fue bueno, ¿no?, que fue a raíz de esta denuncia también y a raíz de este movimiento que el Colegio de Arquitectos ha emprendido, se hizo a propósito del año o del Día del Patrimonio, del 8 de septiembre, ¿no es cierto? Se hicieron toda esta semana de patrimonio y se habló del patrimonio moderno. Antes no se topaba el patrimonio moderno dentro de la Semana del Patrimonio. Yo creo que ya es un buen avance que se ha tratado, ¿no? Y ahí se hablaba, cuando estábamos conversando con Milton Barragán, por ejemplo, de que el Colegio de Arquitectos tiene una deuda histórica con los colegas porque no ha publicado o porque no ha ejecutado algunos proyectos sobre este tipo. Creo que en parte tiene razón, pero es nuestra obligación, y por eso creo que al estar aquí yo en el Colegio de Arquitectos ahora estamos encaminados a hacer esta difusión importante sobre el patrimonio y todo el equipo que el colegio que maneja el colegio, ¿no es cierto? Y terminando un poco
que son tres aspectos importantes los que deberíamos también discutir, que van de la mano de lo que ustedes también han conversado, ¿no es cierto?, el día de hoy, y que es que el Ecuador lo que necesita para lograr tener claridad en lo que es el patrimonio es una decisión política. Una decisión política que está encaminada en producir información también sobre lo que es el patrimonio, en la forma de inventariar, en hacer las fichas patrimoniales que tantos han demorado y que también, y perdón que lo repita, el colegio fue el que impulsó que se haga hace 1 año y medio las fichas, porque no se pensaba hacer fichas del patrimonio moderno, pero gracias a lo que el colegio un poco estuvo permanentemente cuestionando, se logró hacer lo de las fichas. Se debería hacer también, tener criterios técnicos, analizar desde el punto de vista técnicos, y sabemos que además hay recursos para hacerlo. Son decisiones políticas que afortunadamente también las hay ahora. Desde el Ministerio de Cultura hemos tenido el beneplácito de saber que la Subsecretaría de Patrimonio está apoyando el inventario de la arquitectura moderna, entre otros patrimonios que estaban descuidados. Pero también sabemos que hay dinero, tal vez no del Estado, pero sí del gobierno local, tanto así que se quiere derrocar el Estadio Olímpico, si quiere ser otro Estadio Olímpico, o que se quiere derrocar el municipio de Quito, porque no se entiende qué es ese edificio en el centro histórico, de dónde salió el movimiento moderno y qué pasa con ese edificio. Entonces hay esos comentarios dentro del municipio y entonces se entendería que hay recursos para derrocar y hacer algo nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos recursos? ¿Dónde los dirigimos esos recursos apropiadamente, ¿no? Decisión política y el uso de los recursos creo que es fundamental. Se debe proceder, sí, al inventario y a la ejecución de las políticas que promuevan su valoración, recuperación y resguardo. Creo que eso es fundamental a través de lo que estamos hablando. Y cómo hacerlo también para que esta arquitectura o este patrimonio moderno se preserve. Porque claro, decirlo es fácil, ¿no es cierto? Pero los usuarios, quien vive día a día en una casa y que tiene que vivir de esa casa posiblemente, ¿no es cierto? Tiene que tener también algunas garantías de poder o de saber qué hacer. Habrá reducción de impuestos, habrá posibilidad de construir en otro lote, habrá recuperación de otro tipo económico del producto, no sé, canje, etcétera, o invertir en equipamiento público en diferentes barrios de Quito que tienen casas o edificaciones modernas. Hay varias alternativas en las que se podría trabajar. Y creo que también algo que toparon ustedes, se debe promover una campaña amplia de educación. Creo que es fundamental que no solo los arquitectos estemos entendidos de lo que es el patrimonio moderno, el movimiento moderno, porque muchos de los arquitectos también desconocemos mucho de lo que es el movimiento moderno. Pero la ciudadanía, como tú decías, tiene que empoderarse también del propósito, del concepto de lo que es patrimonio, moderno, cómo darle valor a ese patrimonio moderno y qué es el patrimonio moderno para nosotros y para los que vienen atrás nuestro, ¿no es cierto? En definitiva, entender que es parte de la historia y que debemos, a través de la arquitectura, reconocer y conocer la historia. La arquitectura es eso. A través de toda la humanidad ha sido la arquitectura uno de los mecanismos para entender las diferentes etapas de esta humanidad, ¿no es cierto? Y creo que esto sigue y seguirá siendo así permanentemente, pero si seguimos destruyendo nuestro patrimonio, poco nos va a quedar. Y debemos valorar el patrimonio, el espacio público también, creo que es fundamental. Yo sí considero que la casa también hace ciudad. Tú dices un poco que no se hace o sí se hace, pero pues, yo sé que fue también con un cierto punto de ironía sobre lo que es hacer arquitectura, ¿no es cierto? Pero debemos hacer ciudad como hizo esta casa. Ese espacio es ciudad, ese espacio es el espacio interior de una casa, ese que vemos ahí es parte de la calle, se puede decir una casa calle, entonces eso es ciudad. Entonces yo creo que tenemos que tener muy claro ese propósito. Y simplemente para terminar, y tal vez de manera de resumen de lo que, perdón, les aburrí un poco, voy a leer un pequeño párrafo también que tenía aquí, que creo que es fundamental y que podría también continuar la conversación. La arquitectura moderna debe decir lo que es y por qué es. Lo que es, perdón, voy a poner los dedos.
Ya le hace falta. ¿Cómo? La arquitectura moderna debe decir lo que es y por qué es. Lo que es para salvarse del olvido. De un olvido que puede condenarla a un desarraigo histórico y desde allí a una pérdida de identidad histórica. No hay historia sin identidad ni identidad sin historia. La modernidad líquida, poco reflexiva, diluida y transparente puede provocar la pérdida de la continuidad histórica. La exposición con un contenido, esto de aquí hace poco referencia a lo que tenemos aquí arriba, ¿no es cierto? La exposición con sus contenidos expuestos y con su currículo subyacente pretende abrir un diálogo sobre un ayer moderno que merece ser criticado, desde la crítica como ejercicio que permita mirar a la modernidad y a sus producciones como procesos ambivalentes, doble vía, como un proceso integral, con sus paradojas, rupturas y pérdidas, digno de ser considerado en las discusiones contemporáneas de la nueva sociedad. Muchas gracias. Desde el final, el tema del espacio público, lo que tú decías, finalmente se ha ayudado de ironía en lo que yo había dicho al inicio, y es porque hoy en día ya no se trabaja en los espacios de transición, ya de qué planta baja hablamos del espacio público-privado, porque finalmente lo que se termina haciendo es lo que te permite la norma, ¿no es cierto? Trabajar sobre los mínimos, y eso es lamentable. Entonces, ¿de qué ciudad hablamos? Y también el tema de que cómo incentivamos a tener una casa que sea declarada patrimonial. Casi es un castigo que te declaren la casa patrimonial. ¿Por qué? Porque te construyen los edificios de 10, 15 pisos a los costados, no prestan ni la luz. Entonces sí hay que construir esas políticas, y eso es generar conciencia. Yo como habitante de La Floresta te digo, un barrio súper lindo en donde la gente bota manguera en la noche para que se caiga la casa porque es patrimonial, no puede tumbar porque tiene al lado los edificios. Entonces es un castigo que la casa sea patrimonial. Entonces creo que sí hay que debatir sobre esos temas. La casa, nadie pone en duda el valor arquitectónico que tiene la casa Chévere y muchas otras casas que han sido destruidas. Un valor que además de pronto solo nosotros como gremio lo vemos, nos fascinamos, estamos obnubilados con eso, pero a nivel de colectividad casi que dicen, no sé si les pasa a ustedes, les pasa en mi casa, ustedes los arquitectos, ¿no es cierto?, solo ven esto, las cajas, ellos no están viendo la levedad ni de todas estas maravillas que nosotros hablamos. Entonces sí es una responsabilidad de generar la cultura arquitectónica en la sociedad para poder valorar justamente todo esto de lo que estamos hablando, y ahí estaríamos hablando de ciudad. Entonces creo que sí hay mucha tela por cortar. Qué bueno que se abran estos espacios y también que podamos poco a poco ir sumando. Eso no más para acotar. Si me permite, creo que ensayé en lo que estaba escrito y lo que se leyó una definición de patrimonio a partir de lo que conversamos hace 2 días y que tiene que ver con lo que estamos ahora tratando, pero se hablaba así de edificación, del patrimonio edificado, como que se refiere a edificaciones con cualidades y valores reconocidos por la colectividad, no solamente como una, digamos, sentencia de eruditos, de 12 sabios que dicen qué es y qué no es, sino precisamente que provenga de la colectividad. Y no es dicho por mí, lo dijo Inés del Pino hace 2 días, y claro, me parece que eso es lo importante. Si el patrimonio no es un dictamen frío en un papel, sino que es la colectividad la que se expresa, creo que estamos hablando de otra cosa. Y por eso la presencia de esas 12 publicaciones en las que la Casa Cherres está presente. Podría ser que el municipio no se haya enterado de los premios Ornato que dio el municipio, lo cual es absurdo, pero si no se enteró, aquí hay evidencia de que hubo 12 equipos de personas, como son ahora investigadores, los compañeros Javier y Juan Carlos, y como nos toca a nosotros también, hacer trabajos de investigación, y la colectividad a través de esas opiniones o publicaciones es quien dice, aquí hay algo importante, interesante, y estamos discutiendo y analizando porque hay valores. ¿Quién establece esos valores? ¿La academia puede participar en la definición de esos parámetros? Creo que ahí está el centro también del trabajo, ¿no? Guido, por favor. Gracias, Pablo. Bueno,
En primer lugar, muy contento de participar, de estar presente en esta charla, que la siento muy de arquitectos, lamentablemente. Yo creo que justamente la tarea es superar ese nivel, es dejar de ser arquitectos y pasar a ser ciudadanos comunes para entender este patrimonio y todos los demás. Creo que sí es efectivamente un reclamo que debemos hacer desde la arquitectura cuando suceden cosas como esas o todas las que han sucedido, igualmente como las que eventualmente deberían suceder en algunos casos. Así como preservamos algunas cosas, deberíamos estimular el que otras no existan. Pero efectivamente lo que más me ha estimulado en esta reunión es el percibir de parte de prácticamente todos ustedes de que si bien hablamos de un patrimonio específico relacionado con la arquitectura, este debe entenderse como parte de la cultura en general, de que es la arquitectura un elemento que está constituyendo la cultura. La arquitectura es el escenario para la vida, construye el escenario, es un escenario para la vida. Pero no solamente la arquitectura, sino cómo esta y la ciudad o el conjunto de espacios donde viven los seres humanos se correlacionan y se forman mutuamente. La arquitectura hace ciudad y la ciudad hace arquitectura también. Y un poco lo que ha sucedido en nuestra historia es que por lo general ha predominado todos los empeños que desde el concepto de ciudad en general se hacen, buscando que esta sea más rentable, sea de mejores oportunidades a los inversionistas, en perjuicio precisamente de los elementos aislados, como tú mencionaste en tu intervención inicial, de los elementos aislados que tienen poca posibilidad de defenderse a sí mismos. En el centro histórico, que es donde estamos ahora, lo que se está ahora comentando, espacios urbanos posteriores a la ejecución del centro histórico, sucedía exactamente lo mismo y sigue sucediendo, ahora con menos intensidad. Se dejaban mangueras y techos libres para que sea la intemperie la que destruya esa arquitectura, que está teóricamente protegida. Creo que el empeño del Colegio de Arquitectos debería estar no solamente en destacar elementos, sino más bien en que sea reconocida la arquitectura como un hecho de la cotidianidad, como un hecho público, como un hecho de todos, y reconocer no solamente la ciudad, sino todo el territorio. La visión que teníamos antes de lo que sucedía en el espacio no era solamente la restricción que significa el área urbana. Yo siempre promuevo que hablemos de territorio antes que de ciudad, porque la ciudad cada vez es menos solamente lo que es el espacio limitado a una gran densidad, sino todo el espacio que ahora cada vez es más general por las grandes posibilidades que tenemos de comunicación particularmente, en donde ya no necesitamos el concurrir a la ciudad para poder ejecutar cierto tipo de actividades, sino que desde lo rural también se puede hacer. La idea aquella de que lo urbano es lo civilizado y que lo rural es lo rústico, eso cada vez puede estar más alejado de esta realidad. Entonces planifiquemos el territorio, no solamente la ciudad, tengamos una visión mucho más macro, mucho más global de lo que es del planeta en el que vivimos, y de que nuestra arquitectura, de lo que hacemos como arquitectura, se integre profundamente a la vida cotidiana de la familia, del barrio, de todas las actividades que están vinculadas. La arquitectura cada vez se volvió, desde el periodo moderno precisamente, un elemento que rompía la unidad colectiva. Ahora, en este barrio, por ejemplo, mucha de la gente que habita el barrio reclama la conveniencia de que los niños salgan a jugar a la calle.
hasta hace poco tiempo se decía todo lo contrario. No deje salir al niño a jugar a la calle, para eso tiene casa. Y la casa se convertía en un universo. Antes el barrio era el universo. Entonces todos esos conceptos son los que justamente la arquitectura moderna lamentablemente fue la que estimuló, no los arquitectos, sino la arquitectura como parte de lo que sucedía en este cambio político, cambio económico que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial prácticamente, que rompió, que modificó, que violentó esa relación humana, la sensación, la conformación de comunidad. Esa conformación de comunidad rompió la arquitectura humana. Y ahora estamos tratando de retomarla. ¿Cómo lograr retomar una idea de comunidad? Eso es posible en espacios, por ejemplo, como el centro histórico. Entonces, los arquitectos, con la visión de la arquitectura actual, con la visión contemporánea de lo que es el concepto del territorio, de lo que es el concepto de las relaciones humanas en general, deberían también fortalecer eso, fortalecer no el aislamiento, sino la integración, la conformación de comunidad. Y todo eso forma parte de lo que debemos entender como patrimonio. Efectivamente, patrimonio no es lo que dicta una academia de ninguna manera. Patrimonio es exclusivamente lo que la gente acepta como tal, en lo que la gente se refleja. Las condiciones que establece la academia o una organización internacional como las Naciones Unidas, la UNESCO, etc., no son los que establecen las condiciones de patrimonio. Los que establecen lo que es patrimonial es el deseo que uno tiene de preservar lo que quiere, lo que ama. Está más en relación con su emoción, con la emotividad, que con lo que se establezca como norma. No tengo por qué creerle a un científico, no tengo por qué creerle a un académico, no tengo por qué creerle a un presidente o un alcalde. Yo quiero, quiero que permanezca lo que amo, lo que quiero, lo que respeto, en lo que yo me identifico. Entonces, por supuesto que nos es tremendamente entrañable para muchos, por ejemplo, esta casa y muchas otras que hemos visitado y que se han perdido. Muchos han sido también los mismos arquitectos los que perjudican eso. Tiran una casa para hacer un edificio, por interés de su cliente, por interés personal, por cualquier interés. Gracias. Sí, poco, bueno, voy a decir solo un comentario y después totalmente de acuerdo con lo que dijiste, Guido, solo para unas puntualizaciones. Como Colegio de Arquitectos, y eso hago también la invitación de una vez porque pronto va a ser, estamos haciendo también el reconocimiento de la ciudad. Y creo que eso es fundamental. Y no digo porque que no suene como una propaganda o justificación, sino al contrario, porque debemos seguir motivando y sabiendo lo que el gremio está haciendo permanentemente, ¿no? Al final, más de 60 años de Colegio de Arquitectos, 60 años de Colegio de Arquitectos, ¿no? El mío es un proyecto de estos. El mío es un proyecto que la intención nació justamente de cómo me apropio del espacio. El espacio urbano, el espacio ciudad, el espacio es mío. Y reconocer ese espacio a través de las buenas prácticas ciudadanas, de la buena arquitectura, etc. Estamos ya en la 5ª edición de estos recorridos urbanos por la ciudad para entender cómo ese espacio es mío. ¿Sí? Cómo logro que la arquitectura y la ciudad sean parte del arquitecto, del ciudadano común, ciudadano de a pie, y podamos dar una lectura global a través de los recorridos arquitectónicos que hacemos del espacio, ¿no? Entonces, dentro de poco, en 15 días, hacemos el 5º mío. Aprovecho y les comento, va a ser alrededor de las obras arquitectónicas rehabilitadas en el centro histórico de Quito, distintos restauradas, ¿no es cierto? Que creo que también Quito siempre estuvo a la vanguardia de eso, o está aún, ¿no es cierto?, en la rehabilitación arquitectónica, reconocido a nivel internacional por tener uno de los mejores ejemplos de proyectos de rehabilitados, ¿no? de hacer intervención contemporánea en el centro histórico o edificaciones existentes, ¿no es cierto?, edificaciones patrimoniales, ¿no? Entonces creo que eso es uno de los espacios. Y también, solo para puntualizar, y un asunto que sí creo que debemos seguir discutiendo académicamente o no, qué es la arquitectura moderna y qué es el movimiento moderno como tal, porque efectivamente mucho se habla que la arquitectura moderna destruyó el espacio público, como tú un poco lo mencionaste ahora, ¿no es cierto?,
irrumpió en las relaciones sociales y urbanas que tiene la ciudad a través de su propia arquitectura como tal, ejemplos no solo nacionales sino internacionales. Pero creo que si vamos a analizar lo que es el movimiento moderno, es justamente lo contrario. El movimiento moderno per se, limpio y puro, hacía completamente lo contrario, ¿no? Como digo, esta casa es un ejemplo, o las propias obras de ODLAT, de otras obras, ¿no? La Politécnica, el edificio de la Judicatura que era planta libre, Pérez Payares, planta libre, que lastimosamente lo cerraron, ¿no es cierto? Son edificios que lo que hacía era entregar toda la planta baja al espacio público, a la ciudadanía, y generaba toda la planta alta del edificio útil. Entonces, más bien el movimiento moderno lo que buscaba era fomentar la utilización del espacio público a través de la propia arquitectura. Entonces, esas son las puntualizaciones que creo que hay que hacerlas, y ahí es cuando podemos de alguna forma dar valor al propio movimiento moderno como tal, esa relación arquitectura-ciudad. Creo que sí existía el movimiento moderno, ¿no? Bueno, lo pongo para también conversar más de eso. Gracias, buenas noches. Me parece absolutamente positivo el haber escuchado a la academia y al Colegio de Arquitectos y escuchar este tema del patrimonio moderno. El motivo de mi presencia aquí es más bien de la comunidad. Yo, por supuesto, no soy arquitecto. Yo soy presidente del comité del barrio de la Floresta, donde veo que la decana vive en la Floresta. Y mi intención es venir acá justamente para expresar un poco de preocupaciones. Una de las preocupaciones que tenemos en la Floresta, en el barrio de la Floresta, que venimos trabajando en los 8 ejes de movilidad, de edificabilidad, etc., es el tema del patrimonio. Hemos estado trabajando intensamente, intentando proteger ciertos bienes patrimoniales, unos registrados, otros valorados, inventariados, y ustedes están siendo parte, arquitecto particularmente, usted, presidente, con esta subcomisión que desarrolló la Comisión de Áreas Históricas. El motivo de mi presencia aquí es fundamentalmente, primero, agradecerles porque esto es muy importante, y segundo, que se amplíe un poco la discusión del debate sobre el tema patrimonial. No solo el patrimonio moderno, lo que dijo el arquitecto es una observación fundamental, hay que partir del territorio. Porque yo quiero hablar desde el punto de vista práctico. En el caso de la Floresta, han echado abajo 4 o 5 casas patrimoniales, modificando dolosamente el uso del suelo a través de ciertas artimañas de ciertos juegos, modificando el uso del suelo para poder convertirlos en edificaciones. Usted lo dijo con absoluta claridad. En la Floresta usted encuentra, básicamente en la 12 de octubre, edificios de 20 pisos, que les quitaron a quienes viven en el entorno la luz para siempre jamás. Gente que además tiene, y usted usó una frase que es lo que hemos escuchado en la comunidad: yo tengo una casa patrimonial y para mí es una maldición, porque no la puedo vender, no la puedo utilizar, tengo que pagar impuestos. Entonces, un tema que quiero agregar en la discusión que me parece clave es la sostenibilidad. Se supone que por ley el municipio tiene que desarrollar un plan de gestión de protección patrimonial. Pues eso hay que exigir, eso hay que trabajar. Estoy de acuerdo también en la calificación de lo patrimonial, porque es un amplio espectro, que patrimonio arquitectónico, que histórico, que moderno, aquí hay una serie de definiciones. Y ustedes mencionaban una cosa que es cierta: no es cuestión de escribir en piedra cuáles son los 8 o 9 puntos que conforman un baremo para calificar o no si es que tal edificación es o no es patrimonio. Hay que saber el impacto que tiene, la percepción que tiene la comunidad en su entorno de ese bien. Yo les voy a mencionar un caso y cuál es la práctica que lamentablemente se está aplicando. En la calle Toledo y Cordero hay un edificio, un restaurante mexicano de 3 pisos de vidrio, que lo que hicieron fue pedir autorización al municipio de la Casa Patrimonial para que, como permite la ley, aplicar unos cambios de un 20%. Le hicieron un cambio de tal naturaleza que después llamaron al IMP y dijeron: no, esto es patrimonial, no tiene nada. Echaron abajo y pusieron 4 entes de vidrio, que es la cosa más grotesca, que rompe con todo el entorno y que atenta no solo contra el ornato, sino inclusive contra la vida del barrio. Está fuera de norma, ¿no? Absolutamente fuera de norma, absolutamente fuera de norma. Otro caso es la Casa Colón, otro caso es la Casa Chiriboga, en fin, hay muchísimos casos. Y lo que usted decía, frente al 8 y medio,
Hay una casa que es una vergüenza, que se cae a pedazos por un litigio familiar de herencias. Y otra cosa que sí debo decirlo, y lo digo con pena y no con prejuicios, pero la presión del capital financiero inmobiliario, hay en el caso de La Floresta, empresas mobiliarias que ya han comprado cuadras enteras de casas patrimoniales y que están esperando tener la influencia suficiente como para cambiar el uso del suelo y poder echar torres de 20 pisos. Y la agencia de regulación, la agencia de control municipal, no sirve para nada. Es una oficina que tiene 4 camionetas, 8 inspectores para el distrito metropolitano. Entonces, yo creo que ahora, y yo les puedo decir por la experiencia de nuestra tarea de todos los días, la Comisión de Asuntos Históricos y el patrimonio está siendo atendido, por lo menos con preocupación. Se han unificado baremos entre el INPC y el IMP, por lo menos para hablar el mismo lenguaje, para ver qué calificas, en qué términos de un bien si es patrimonial o no. Se está avanzando, habían 166 bienes patrimoniales en La Floresta, a 26 les han calificado como bienes bajo en custodia, una cosa así, pero se estima, ya están inventariados, registrados, y se estima que en los próximos 2 meses se tendrá ya la declaratoria final. Por el momento están protegidos por una resolución del INPC de una protección de 2 años que nadie puede tocar. Pero hay que darle una salida también al propietario, porque si es que el propietario, ¿qué se hace con la casa? En La Floresta, y usted vive ahí, hay muchos, la mayoría de gente muy mayor, que sueñan en una casita y que ya no saben qué hacer. Entonces, hay que encontrar una solución. La sostenibilidad del patrimonio es el futuro del patrimonio desde mi modesto punto de vista, sin ningún conocimiento arquitectónico ni técnico. Es más bien desde una perspectiva social y de desarrollo económico. Estamos conscientes que existe una dinámica del crecimiento en las ciudades, pero si no se aplica la norma y si no se transparenta la norma y se exige que la autoridad la aplique, estamos frente a una guerra perdida. De modo que yo celebro que la Academia y el Colegio de Ingenieros estén también trabajando conjuntamente, estén trabajando conjuntamente con el municipio, porque eso va a ayudar a encontrar salidas prácticas y reales a un tema que para nosotros como barrio, como La Floresta, es fundamental para su mantenimiento y su preservación. Muchas gracias. Buenas noches, muchísimas gracias. Felicito al Colegio de Arquitectos por esta iniciativa. Y yo quería justamente hablar después del señor, porque como no es arquitecto y yo tampoco, entonces aquí vamos a hacer unión. Pero creo que lo importante es la capacidad que tenga el Colegio de Arquitectos, la academia y el gobierno local, porque si trabajan por separado vamos a vivir más experiencias como esta. Y vale la pena que esta experiencia que estamos teniendo hoy sea el inicio de un proceso por medio del cual, independientemente de cuál sea la definición de patrimonio, se preserven las cosas que ya se ha dicho aquí, que la ciudad las quiere mantener, las quiere preservar. El qué es patrimonio se lo puede trabajar, pero lo importante es que hay una conjunción entre la academia, la profesión y lo económico. Lamentablemente, como ya lo han dicho tanto la decana como el señor, si tengo una casa patrimonial y no tengo incentivo para mantenerla, es un castigo. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? Por ejemplo, Casa Cherres. Lamento mucho que tenga que hablar sobre este tema, pero ya tengo un sesgo, porque soy de la familia, entonces tiene connotación. Pero mire, el día de hoy, Pablo, usted lo ha dicho, mi hermano lo ha comentado, lo ha establecido en su investigación, es un proceso, la Casa Cherres es un proceso educativo de conformación de elementos, de unión de elementos de la naturaleza para poder hacer de un hábitat el buen vivir de quien está y de quien lo usa. Consecuentemente creo que arquitectura tiene que ver prácticamente con todo eso. Pero si yo lo utilizo como un elemento pedagógico y lo hago como docente,
me ayuda a comunicar, me ayuda a promover, me ayuda a encontrar conocimiento, esparcir conocimiento, compartir ese conocimiento para que la ciudadanía, en primer lugar, la gente del sector, tome conocimiento de lo que existe, conocimiento de lo que pasa, y eso se pueda transmitir a la ciudad en su integralidad. Cierto que hay que trabajar en territorio, completamente, pero tenemos que escoger qué también entendemos como territorio, porque si yo me siento ciudadano de Quito, es que tengo que sentirme ciudadano de Quito y con sus íconos, y con su patrimonio, y con aquellos elementos que hacen que Quito sea lo que es, y que Quito sea una ciudad a la que amamos, en la que queremos vivir y en la que queremos desarrollar, y posiblemente donde queremos vivir mucho tiempo. Pero también hay que ser conscientes, digo yo, y eso me refiero bastante a lo que decía Guido, es nada es estático, nada es permanente, nada es constante, todo es dinámico. Y creo que la ciudad es un ser vivo, un ser que va mutando conforme los designios de los profesionales que están, de los políticos, de la economía, porque si no es económicamente rentable para alguien desarrollar un sector, ese sector se queda rezagado, pero si hay elementos que le permiten a ese sector económico buscarle provecho, resulta que se va a promover. Entonces hay que conjugar todas esas cosas porque la ciudad para mí es un ser vivo. El momento en que entendemos como un ser vivo, nos vamos a dar cuenta que regresamos en el tiempo, después de unas décadas vamos a regresar a lo mismo que pasó. Y eso me pareció fantástico lo que usted dijo, Pablo, respecto de el uso de la casa, de los materiales, la forma para utilizar las aguas lluvia, que hoy en día lo que estamos hablando de conservación, de el cambio climático, cómo incidir en acciones políticas que hagan que el cambio climático sea una realidad. La economía naranja que hoy se está pensando habla precisamente de utilizar innovación, conocimiento nuevo sobre cómo utilizar las cosas de mejor manera, lo mismo que se está utilizando para preservar el ambiente, preservar la naturaleza, preservar nuestro hábitat, porque ese hábitat es lo que nos va a permitir que continuemos viviendo, y no solamente ahora, sino en nuestras generaciones que vendrán después. Entonces vale la pena conjugar esos elementos que podrían encontrar salidas en el gobierno local, porque sabemos que las políticas del gobierno local pueden irse en contra de la academia, pueden irse en contra del gremio, pero conjugar de tal manera que la comunidad, el gobierno local, la academia, el gremio y los ciudadanos estén insertos en discusiones como estas, para que sea posible no solamente preservar lo que queremos preservar, sino hacer ciudad, porque lo que tenemos hoy es un conjunto de edificios, calles, parques, equipamiento, pero no es ciudad, y lo que tenemos que construir es una ciudad. Muchas gracias. Palabras van a tener Mr. Urbano. Bueno, yo creo que me uno a los tres señores que hablaban, porque yo también no soy arquitecta. Yo soy estudiante de la carrera de gestión de riesgos de desastres del Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana. Estoy aquí justamente porque ustedes hablaron en algún rato sobre desastre, y nosotros también hablamos de desastres. Y para nosotros el desastre es pérdida y es daño de vidas, de cosas estructurales, de medios de vida también. Y es importante también unir la academia junto con estas otras carreras, que no necesariamente tienen que ver con la parte estructural, pero sí tienen que ver con el desarrollo del país. Y ahí es donde entra también esta parte del territorio que estaban hablando. Nosotros tenemos una guía que es una herramienta, más bien dicho, que es el marco de acción de Sendai 2015-2030, y en uno de esos objetivos está este fortalecimiento del patrimonio, y creería necesario también que se articule tanto, claro, gobierno local, que nosotros también trabajamos muchísimo con gobierno local,
o todos los niveles de gobierno, porque nosotros somos inmersos dentro del desarrollo territorial también. Esta academia, unirla también, no solo desde el ámbito de la arquitectura, sino también desde el ámbito de riesgo y riesgo de desastres, porque este patrimonio no solo está amenazado por características antrópicas, sino también naturales, de origen natural. Y también es necesario hacer una investigación de esas vulnerabilidades que tiene nuestro patrimonio, dentro también de estas consecuencias naturales, antrópicas, que las vivimos día a día. Entonces, sería importante también esto, ¿no? Juntar todos estos conocimientos con otro tipo de academia que capaz no estábamos tan relacionados todavía. Eso. Claro, buenas noches por todos. Yo tengo una pregunta abierta para todos los presentes, y es hablando de desastres, ¿no? Estamos hablando del riesgo para el patrimonio, pero cuando el patrimonio es un riesgo para la vida humana, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con un edificio que tiene 60 años y ya no cumple la normativa estructural? Y tiene que ser completamente reforzada desde sus cimientos para poder mantenerse. ¿Qué hacemos con esa clase de edificaciones? ¿Qué hacemos con ese patrimonio si lo queremos preservar? ¿Cómo actuamos frente a eso sin violentar las características arquitectónicas que tiene? Y del mismo modo, hablando de desastres, ¿cómo podemos nosotros habilitar estas edificaciones que ya tienen graves problemas funcionales del sistema de riesgos y contra incendios? ¿Cómo nosotros actuamos frente a una edificación que es un hito en la ciudad, es un hito para la arquitectura? ¿Y cómo podemos nosotros mitigar estos riesgos para mantenerlo? Y también es pertinente hacerlo. Si es que el valor de esta intervención es más alto que el valor de un edificio nuevo, del derrocamiento del mismo y de un mismo. Esa es mi pregunta. Me encanta la pregunta porque creo que no se puede hablar mucho sobre el tema de patrimonio en general. Y antes de abordar esto, yo creo que también debo aclarar que nosotros no estamos en contra de la evolución o del desarrollo de la arquitectura, del desarrollo inmobiliario, que efectivamente es de una fuerza de capital importante dentro de todas las ciudades del mundo, también Quito, ¿no? Un porcentaje muy alto que mueve mucho capital y es sano eso también, ¿no? Y obviamente quienes hacen esto también son arquitectos, son agremiados, y también nosotros estamos pro defensa de la evolución de la arquitectura y el desarrollo de los procesos inmobiliarios, ¿no? El tema yo creo que más bien tiene que estar reflexionándose en cómo se hace ese desarrollo inmobiliario, cuáles son las políticas que el municipio, en este caso capitalino, aplica para que ese desarrollo sea realmente veraz, sea realmente oportuno, sea eficiente, ¿no? Yo he cuestionado mucho los procesos de desarrollo inmobiliario que están haciéndose ahora, porque son, como alguien decía, no sé si fue usted, Pablo, que nos dijo que igual existe un mecanismo ahora de que se construyen edificios unitarios, ¿no es cierto? Y no se piensa en ciudades, un edificio más uno, más uno, más uno, que no están haciendo ciudad. El arquitecto famoso que acaba de fallecer, Germán Samper, colombiano, él tenía una filosofía que decía casa más casa más casa igual ciudad, ¿no? Y creo que en Quito es exactamente lo contrario, ¿no? Lo que menos se hace con la arquitectura que se está haciendo actualmente y con las políticas por ende que se están aplicando, lo que menos hacen son ciudades, lo que menos hacen son espacio público, y que el espacio público, la polis en definitiva, es lo que es la ciudad, por eso ciudad, ¿no es cierto?, por el espacio público, y que cada vez ha sido más transformado y más vulnerado, y por eso es que Quito ahorita es una ciudad insólita, ¿no es cierto?, pues es una ciudad inhóspita, perdón, que no tiene ningún carácter, ¿no?, sobre todo en las áreas de desarrollo misma de la ciudad. En cuanto a lo de cómo hacer el patrimonio, qué hacer con un edificio patrimonial que está en peligro, que ha cumplido su vida útil. Recuerdo que alguna vez el arquitecto Jaime Dávalos me decía, toda arquitectura tiene una vida útil y cuando pasa un tiempo, 50 años, debería derrocarse, porque ya debería ser sobre. Y es una filosofía también muy a lo gringo, ¿no es cierto?, que podría ser cierto que sea así. Pero también ahí es cuando uno tiene que dar valor a lo que es patrimonio y a lo que no es patrimonio y a lo que
efectivamente puede reciclarse como tal. Ahora la palabra del reciclaje está muy de moda, pero creo que si es que nos salimos fuera de la moda, de la propia palabra como tal, creo que el reciclaje sí es fundamental entenderlo desde todo punto de vista, ¿no? El reciclaje no solo de los productos que nos da la naturaleza o hacemos el reciclaje en la casa, sino también la arquitectura se debe reciclar de buena forma, y el patrimonio también se puede reciclar. Hacer un proyecto de rehabilitación arquitectónica en un edificio colonial, un edificio republicano de inicios del siglo XX, o un edificio de la modernidad, o incluso contemporáneo, eso es reciclaje, ¿no es cierto? Y siempre, y te lo aseguro, siempre va a ser más barato que hacer un edificio nuevo, y sobre todo más barato con el medio ambiente. O sea, por lo menos no estamos consumiendo tanto carbono, ¿no es cierto? Porque solo derrocar y solo volver a hacer y solo volver a encofrar y volver a hacer hormigón es mucho más contaminante que cambiar, reforzar y reciclar, ¿no? y reutilizar. Entonces creo que hoy día también, que estaba en un simposio sobre el uso de la madera, se hizo una pregunta similar a esta, ¿no es cierto? Que por qué la madera, cuál es la diferencia o cuál es el costo que tiene una estructura de madera con una estructura de hormigón, refiriéndonos más a las estructuras de pequeña escala, al tema de la vivienda de interés social, etcétera, o edificios donde se podría ya aplicar tecnologías industriales de madera. Y vemos en la historia de la humanidad, y sobre todo en la historia de las ciudades que han crecido con el desarrollo de la madera, que la madera es mucho más versátil que una propia estructura de hormigón. Si nos vamos a Saluma, por ejemplo, que estuve hace poco, uno puede ver cómo una columna ha sido cambiada 2 o 3 veces, se mantiene la base, se mantiene la parte alta, se hace un rayo de Júpiter en la unión y en 2 horas la columna está cambiada y la casa sigue funcionando durante 60 años más. Entonces este proceso de recambio, de reutilización de los productos a través de las buenas prácticas, de la tecnología apropiada, creo que es lo que nosotros como habitantes actuales de este planeta son los que debemos de heredar a los que vienen atrás de nosotros, ¿no? Siempre va a ser mucho más fácil reforzar una construcción. Nosotros mismos estamos emprendiendo un proyecto de reforzamiento estructural de viviendas de interés social, o viviendas informales, más bien dicho, en barrios informales de la ciudad de Quito, en el rol 2. Hemos emprendido con 2 casas y hemos demostrado, con el reforzamiento de 2 casas en el rol 2, y hemos demostrado que sale, si no me equivoco, por aquí justo David que está tomando una foto y que es miembro del Foro de la Ciudad, puedes corregir, creo que es 30% más barato o más de hacer o es mucho más, o creo que estoy equivocado, 60% menos, más barato reforzar que rehacer una casa nueva. Y obviamente depende cómo lo hagas, ¿no? Depende de la técnica que tú apliques para eso. Hay muchos sistemas, nosotros estamos haciendo ahorita con un sistema de enchapes de hormigón muy económico, muy fácil, que no es agresivo con los habitantes de la casa. Tienen que salir temporalmente y vuelven enseguida, y la casa queda completamente reforzada para esfuerzos sísmicos, sobre todo, que es fundamental, ¿no es cierto? Entonces, al predio, casa, edificio, etcétera, que entre a un inventario de patrimonio moderno, una de las grandes virtudes de eso, por ejemplo, es que puedes conseguir líneas de financiamiento por ser patrimonio. Eso es lo que sucede en algunas casas del centro histórico, que se ha perdido cuando se perdió el fondo de salvamento o el fondo que se quedaba el Estado, ¿cierto?, para el reforzamiento. Entonces, una casa patrimonial tenía la posibilidad de conseguir un préstamo blando, o de que te den financiamiento directo para reforzarla, mejorarla, pintarla, cambiar la cubierta. Esa es la ventaja de hacer una casa patrimonial, y esas son las políticas que se han perdido y las que debemos de exigir que existan para poder seguir hablando si es que se debe o no inventariar el patrimonio. Sí, me permites, también sí quisiera contestar un poco. Yo quisiera referirme a un ejemplo que nos pasó en el campus universitario con la residencia universitaria, cuando hace algún tiempo que Guido ya se fue, estuvo del director del IMP y se quiso dar un financiamiento para rehabilitar ciertas edificaciones del campus. Ingresamos a hacer el levantamiento de la residencia universitaria, y unos ingenieros del departamento de planeamiento decía: hay que tumbar la residencia universitaria porque no cumple las normas ISO. Sin embargo, la residencia universitaria ha pasado sismos, ha pasado de todo y sigue intacta. Es decir, también hay una creencia de que si no cumple la norma ISO, que además es una arquitectura que se hizo hace muchos años, donde no habían
las normas, donde tampoco estaba todas distintas normas de bomberos, de que las escaleras de emergencia, un montón de cosas que se han ido implementando con el tiempo, pero eso no le hace una mala arquitectura ni una arquitectura riesgosa, digamos, porque no cumple la norma. Entonces, creo que hay que evaluar bien esos parámetros antes de desmerecer simplemente el que la arquitectura no sirve porque no cumple las normas. Y desde ahí, como decía Pablo, más bien habría que saber qué se puede conservar, ¿no es cierto? Y el resto, como yo había dicho en la intervención, como alternativa es la investigación, es decir, cómo desde la investigación, cómo desde recabar esa arquitectura que incluso ahora ya no está, podemos tener ese testimonio y valorar esa arquitectura que ya ha desaparecido. Creo que esa puede ser una manera, si es que no podemos conservarla toda. Sin embargo, también creo que, reforzando un poco lo del vecino, el tema de cómo inventaríamos la arquitectura, sí hay que tener mucho cuidado, porque no es cuestión, y tenemos varios ejemplos aquí en Quito, y que inventaríamos una canción, ¿sí? Si finalmente lo que queremos dar a conocer con el tipo de arquitectura, con la tipología, si hablamos que la tipología es la distribución del espacio en base a la forma de vida, ¿no es cierto? Sí es importante como conservar esos conjuntos para dar a conocer cómo vivía la gente, si es que eso es lo que queremos mostrar. Si conservamos solo una casa no vamos a mostrar nada. Entonces sí, creo que también hace falta esa política desde la municipalidad de qué inventaría, no por unidad, sino por conjuntos justamente para valorar el tipo de vida, el barrio, la comunidad, todas estas cuestiones que ahora ya carecemos porque vivimos en edificios, en departamentos, no sé ni quién es mi vecino, y creo que eso se ha perdido ya en la ciudad. Eso, nada más, no sé si contesto la pregunta. Bueno, yo quería un poco decir, cuando se interviene en una obra, yo creo que lo ideal sería predecir el nuevo discurso que va a tener el edificio ante la ciudad, ¿no? Si está en un sitio y cuando se realiza la intervención, lo ideal sería predecir, saber qué luego va a ser el edificio. Eso un poco para claro. Bueno, no sé, creo que nos hemos extendido muchísimo o bastante. Creo que ha sido una discusión, una conversación muy interesante, muy bonita. Creo que podríamos dar por finalizado y poder seguir conversando ya en pasillos. Les agradezco mucho por su participación, les agradezco mucho por su presencia la noche de hoy, aguantarnos los primeros fríos de Quito del año, de inicios de la época lluviosa de Quito, y bueno, dando también inaugurada la pieza del mes el día de hoy de la Casa Cherres. Pueden ir a visitarla, está en el pasillo superior, como lo dice, va a estar durante un mes. Después tenemos que reinventarnos otra pieza del mes, espero que no sea a través de una demolición, pero esperemos que sea a través de otro compromiso que tengamos, y también no sin antes invitarles a que participen de los proyectos que como colegio también estamos haciendo. La Semana de la Arquitectura es del 2 al 8 de octubre, se festeja propiamente el primer lunes de octubre, que va a ser en esta ocasión el lunes 7, y ahí será la sesión solemne que se hace habitualmente, históricamente, en el Colegio de Arquitectos. Les invito a que participen de esta sesión solemne, donde se hará un homenaje muy particular a los arquitectos que cumplen 50 años de ejercicio profesional, y también se reconoce a los que han cumplido 25 años. Los que cumplen 50 años tendrán, aparte de su reconocimiento habitual que se hace, es la quinta edición que hacemos del Memoria Arc, que es una recopilación de sus obras que han hecho, no solo arquitectónicas, literarias, urbanísticas, etcétera, que han hecho en este trayecto, en este importante trayecto de 50 años, y eso inmediatamente pasa al acervo de esta casa, del Museo del Colegio de Arquitectos, de forma digital. Las láminas se las entrega a los familiares o a los propios arquitectos, para que lo tengan como un recuerdo del Colegio de Arquitectos, pero el documento digital pasa a la documentación de este museo. Y bueno, habrá unos eventos importantes durante toda esa semana, que hay una agenda que está ya publicada y que podemos también publicarla el día de hoy en algún papelito para que quien no recibe las redes del colegio lo puedan conocer. Y mañana particularmente
también hay un parking day que se llama, que vamos a tomarnos todos los parqueaderos del Colegio de Arquitectos de afuera, los que están al frente y los que están en la calle Núñez de Vela, para hacer una apropiación del espacio público en protesta, en reacción a la situación de Quito como una ciudad encementada. Vamos a sembrar árboles ahí en toda la acera. Es una pena que uno de los principales inmobiliarios de la ciudad de Quito tiene un gran espacio que es una isla del calor al frente del Colegio de Arquitectos y que no la ocupa ni deja ocupar y no siembra ni un solo árbol. Entonces frente a ese lote vamos a sembrar árboles ahí, vamos a hacer una ampliación de aceras para el peatón, para mejorar el peatón, la caminabilidad. Mañana va a ser el primer gesto y el día 7 sembraremos los árboles y entregaremos árboles a todos los arquitectos afiliados al día del Colegio de Arquitectos que quieran un árbol para su obra. Les regalaremos un árbol para que siembren en el frente de su edificio que esté construyendo actualmente. Así que muchas gracias y buenas noches.